pues ha llegado la hora de entrarle a la parte editorial. Vamos a ver. Les decía yo al principio que estos son los días en que me siento mal por la cantidad de temas que están en la agenda. Ahorita voy a empezar a priorizar. Los que se queden en el tintero los trataría mañana. Pero vamos a ver. El título del editorial hoy es fácil de comprender. ¿Qué les parece este principio de año? Yo les dije la semana pasada que habría que estar atentos a la complejidad de este 2024 y debo reconocer que me quedé corto. Las cosas lucen hoy, a escasos 10 días del comienzo de este año, días naturales, porque hoy es 10 de enero, me quedé corto. Las cosas lucen mucho más complicadas de lo que yo imaginé. En ese sentido, pues, es la pregunta. ¿Qué les parece este principio de año? Seguramente muchos de ustedes tienen edades suficientes para comparar lo que vivieron en el primer mes de varios años hacia atrás en el tiempo. Pero este año va a ser crítico por muchísimas razones. La primera, por el tipo de gobernación que tenemos. Segundo, por esa parte de la clase política que rodea al bulto, a López Obrador, pero también el resto de la clase política que ve pasar las cosas y prefiere andarse peleando en mezquindades, como es el caso de Marquito Cortés y su implante capilar. En esas condiciones, pues, lo de por sí grave se agrava más, si es posible eso, por la conducta y la visión de la clase política en su conjunto. La mezquindad, la búsqueda de privilegios, la búsqueda de candidaturas para unos, para otros, por acá, por allá. Y por otra parte, debo decirlo, sería injusto si nomás lo hago con una de las partes, el espectáculo trágico que nos están brindando las dos candidatas a la presidencia de la República. Lo digo con dolor, con tristeza, ni a cuál irle de las dos, ni a cuál irle de las dos. Digan lo que digan, ya sé que ustedes dicen, vamos toda mi familia a votar por Xóchitl y vamos acá. Respeto todas sus manifestaciones de apoyo a la ingeniera. Sin embargo, yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico a analizar la situación política del país y lamento decirles a ustedes que están totalmente equivocados. Pero en fin, eso no significa, y repito lo que he dicho, que no vaya a votar por la ingeniera. Voy a votar por ella y por todos los candidatos de la Alianza Va por México. Así como hace 6 años, voté por Ricardo Anaya, a sabiendas de que nos iban a derrotar. Yo ya lo había dicho también, a pesar de eso, voté por Ricardo Anaya, promoví a Ricardo Anaya en la modestia de mi espacio en aquel entonces. Entonces, hoy no será diferente. Acepto que puedo estar equivocado en mi juicio en relación con la candidatura de la ingeniera. De ser así, reconoceré ampliamente que me equivoqué. No le saco a esa bronca. Pero al margen de eso, votaré por ella. Y en esta casa se votará por la ingeniera. No tengan duda de eso. Pero eso no significa que yo debo callar o que debo mentir en lo que veo y lo que concluyo sobre la campaña de las dos candidatas. Entre las dos no se hace una. Primero por la abyección y servilismo y la falta de empatía, de carisma, esa grisura, esa cosa anodina de la anticientífica, y por otro lado, la chabacanería, la frivolidad, el desmadre, la falta de preparación en temas centrales de la ingeniera
Xóchitl Gálvez Ruiz. Estaríamos entonces ante dos opciones malas. Alguien escogerá la menos peor, respeto su opinión, ¿verdad? Pero una gobernación como la de López Obrador genera ese tipo de cosas. La mediocridad es la norma en este país. Simplemente vea la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión por parte de Morena. Lo peor de lo peor de lo peor. El que no es arrastrado cual tapete es un sinvergüenza cínico que trata de borrar lo que es más que evidente. Tal y como lo hace el bulto, hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el caso de esta señora, la política más fea empatada con Laida Sansores de la galaxia, cuando dice Ricardo Monreal, la doctora o no sé qué madres ahí, de Ernestina Godoy, es una mujer honesta, dice, Ernestina le hace falta a México. Pues yo no sé de qué le hace falta. Si bien hay mujeres muy feas en México y hombres muy feos, somos muy feos en México, pero yo no sé de qué manera podría hacerle falta a México una persona arrastrada, servil, prevaricadora de la ley, que se arrastra ante el presidente, el bulto y ante la anticientífica para intentar abrirles expedientes o carpetas de investigación a los adversarios políticos, etcétera, y que nos la pinten la anticientífica y Ricardo como acá la basura, el país necesita, pero si con una Ernestina, ¿cómo estamos? ¿Se imaginan ustedes si se cumple eso que está pidiendo la anticientífica? Ojalá y hubiera muchas Ernestinas. No, hombre, párele, doctora, párele. Si con una nos estamos yendo por el caño, ahora imagínense con 5, 6 o 10 Ernestinas. No. Entonces, es una situación interesante para el estudioso lo que estamos viendo, pero trágica para el futuro del país. Gane quien gane, va a ser una situación, si no caótica, muy cercana a ese punto. Los compromisos, que ya Macario ha hecho una relatoría increíble al respecto, ¿eh? Él es el gran especialista en esa materia. La verdad es que los compromisos presupuestales que heredará este gobierno de Pedorrillo al siguiente, la que fuere, es de tragedia griega, así. Pero no, va muy bien y esto no es cierto. Y ahorita vamos a ver casos específicos. Muy bien. Quiero tratar hoy con cierta, vamos a decir, profundidad, este tema que he venido yo tratando aquí mismo en Platica con Ángel. Alguna vez incluso hice yo un programa completo relacionado con esto que voy a decir, el problema de las pensiones. Y vamos a hacer un poco de historia. Miren ustedes. Yo llegué a una fundación, fui contratado, hará 16 años, 17 años para ser más exacto, allá por los años 2007. Y me contrataron para participar en un proyecto, se terminó y luego entramos a una parte que, si bien yo la conocía de manera muy superficial, ahí tuve la oportunidad de ver la importancia del tema. Gracias a esa fundación, yo llegué a la demografía, pero llegué ya en serio, de manera sistemática. Y me metí y me fui incluso hasta los orígenes de una serie de temas como aquel memorándum de Kissinger sobre la cuestión del crecimiento de la población en el mundo,
posteriormente a posiciones de Nelson Rockefeller al respecto, de varias fundaciones internacionales, y me empecé a meter a estudiar el tema de una manera sistemática y permanente a la fecha. Y entonces empecé yo a descubrir algo que desconocía. Quizá otros especialistas los conocían, yo no los conocía. Cuestiones como la fertilidad, las dos grandes transiciones demográficas en el mundo después de la posguerra o desde la posguerra a la fecha, los efectos de esa caída de la fertilidad, es decir, las mujeres cada vez tienen menos hijos y los viejos vivimos más años, todas sus implicaciones en políticas públicas, en las finanzas, etcétera. Y así es como llego a la cuestión de las pensiones y el gran impacto en las finanzas públicas. Y a partir de ahí me dedico como quizá el gran tema que he estudiado desde el 2007 a la fecha. Y me convierto modestamente en un especialista amateur, vamos a decir. Muy bien. Y empiezo a hacer comentarios con Paco Sea desde que estaba yo en Reporte 98 con él en imagen y que él coordinaba el programa Reporte 98 cuando ya estábamos en el Camino Real, ahí estaban los estudios, y posteriormente cuando pasamos del Camino Real a Copilco, los 4 años que duré con Pascal. Pascal y Paco son testigos de esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque con cierta frecuencia tocábamos el tema con gran profundidad. Grandes invitados tuvo Pascal al programa donde me dejaba participar a mí, Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, Carlos Ramírez, el doctor Héctor Villarreal, que fue fundador, creador de ese gran concepto del CIEP, Carlos Ramírez, que fue presidente de la CONSAR, y Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, un estudioso producto de su trabajo en el ISSSTE durante 2 decenios casi en este tema. Incluso tiene un libro muy importante sobre los sistemas de pensiones en México. Y me empecé a meter, empecé a analizar los sistemas de pensiones de algunos países europeos, no se diga el caso de algunos países como China popular, como Rusia, con los países nórdicos, algunos países latinoamericanos, Argentina, Chile, Colombia, México, por supuesto. Y durante muchos años, prácticamente hasta el 2019-20, casi nadie tocaba el tema. Era este tema de las pensiones un tema casi para iniciados. Y he seguido yo desde el año 2007, cuando empecé, las publicaciones de CONAPO. Hay una excelente publicación de CONAPO que se llama La situación demográfica, que se publica cada año con una serie de artículos técnicos muy interesantes sobre aspectos relacionados con la demografía y sus efectos y con el envejecimiento demográfico. He revisado los censos del 10 y del 20 de manera acuciosa y tomando como referencia el censo del año 2000 de población y vivienda. Trabajos de los grandes estudiosos en el Colegio de México, como Manuel Ordorica, personas especializadas, ellos sí, en cuestiones demográficas. Y veía yo con tristeza que casi nadie hablaba de esto. Recuerdo yo algunas veces platicando con el doctor Villarreal, cuando todavía era director del CIEP, lo lamentable que era en su momento que nadie prestara atención a esta situación. Bien, llega este gobierno, cambian, despiden al director, presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez, y llegó otra persona, y empiezan, pues, no voy a decir a ningunear, pero a no prestarle la atención debida a un tema que estaba en las grandes
revistas de publicación política, económica, en los medios como el New York Times, el Wall Street, Le Monde, El País, etcétera, no se diga The Economist o Financial Times, y en México pasaba inadvertido el tema. Pero yo insistía, ya estoy dándole. Salgo de Imagen en febrero del 21 y sigo yo con eso. Y de repente, pues por, no sé, un acto de magia, empiezan algunos analistas económico-financieros de esos de gran prestigio a prestarle atención a las pensiones, pero de manera un tanto superficial y en los detalles, si no secundarios, pero no los centrales. Y ya algunos hablan por acá del problema de las pensiones y que por acá y por allá y de más allá. Excepción hecha de algunos verdaderos conocedores, gente con una gran preparación al respecto, pero han tratado ese problema de una manera, repito, pues no voy a decir falta de seriedad en sus planteamientos, pero sí por encimita y plagados de lugares comunes. Y voy a comentarles a ustedes un artículo que apareció en, déjenme encontrarlo, en la edición de El Financiero en Monterrey, o al menos en la página electrónica del Financiero Monterrey. Muy interesante. Déjenme encontrarla por aquí, entre tanto papelero. Vamos a ver. Vamos a ver dónde quedó esto, hombre. Este es un artículo de alguien que le entiende perfectamente al asunto. Aquí está. Marco Pérez escribió hoy un artículo en el Financiero Monterrey. Incluso yo en mi Twitter, subí un tweet donde doy el título de esta colaboración y la liga para que usted la lea si le interesa el tema. Y Marco Pérez, de una manera increíblemente clara y certera, plantea el problema central del sistema de cuentas individuales. Ahorita verá usted cuál es. Se van otros de que por acá, y que si va a crecer al 20% y que en los próximos años va a pasar de un 1% anual y que redujeron las semanas y lo que quieran ustedes. Eso no es el centro del problema del sistema de las cuentas individuales. Los dos elementos críticos, fundamentales del sistema que tenemos de cuentas individuales, que es mucho mejor y totalmente diferente al del sistema viejo de reparto, que ahorita diremos algo sobre él, y es lo siguiente. Dice Marco en el título de su colaboración: pensión digna, ahorrando el 1.125% del salario. Ahí está uno de los dos elementos críticos de la magra pensión que reciben ya los que se están pensionando con las cuentas individuales. Hoy todavía la aportación del trabajador sigue siendo 1.125 y así seguirá en los próximos 8 años. No va a variar. Entonces, el sistema de cuentas individuales tiene una pata coja: la aportación del trabajador como porcentaje de su salario base de cotización. ¿Por qué razón? Hoy ya no es el 6.5% de hace 3 años o 4 años, porque se aprobó una disque reforma
Y yo recuerdo los panegiristas oficiales y oficiosos en aquel entonces de la 4T. Esta es una reforma histórica y esto y que el seguro, una bola de tonterías. Entonces yo me pitorreaba, decía, ¿cuál pinche reforma esto, hombre? Eso sí, para nada esto, es una farsa esto. Pero aquellos, no voy a decir nombres porque algunos son buenos amigos. Muy bien. ¿En qué consistió esa reforma? Que iba a pasar del 6.5 iba a pasar al 15% en 10 años o en 8 años. ¿Y cómo iba a darse ese aumento? Cada año de esos 10 iba a estar el sector privado aportando 1% más, 1% más, de tal manera que allá por el 2030, una cosa así, o el 2025, no, el 2030 por allá, iba a llegar el 6.5 al 13.5. Muy bien, perfecto. Pero resulta que en ese tiempo el trabajador iba a seguir aportando el 1.125 y el gobierno también. Entonces, la carga de esa aportación extraordinaria iba a los bolsillos o a los costos de los empresarios, de la parte privada, vamos a decir, de la parte patronal. Pero luego se cometió, aparte de eso, un gravísimo error. De las 1,250 semanas se cambió a 750 semanas para que fuera aumentando, para que al llegar a 10 años más regresare a 1,000, no a las 1,250. Muy bien. Hoy, algunos ingenuos, por no llamarles de otra manera, hablan de que no deben ser 65 años la edad mínima para el retiro, sino 60. No tienen la menor idea en términos cuantitativos de impacto para las finanzas públicas de lo que están diciendo. Pero muy bien. Marco lo plantea con claridad. Aquí está su artículo. Marco Pérez, pensión digna ahorrando el 1,125 del salario. ¿Qué significa esta cifra? Vamos a suponer que usted recibe un salario base de cotización, que es con el que se calcula todo lo demás, de 500 pesos diarios. Ese es su salario diario de cotización, básico. Muy bien. El 1.25 de 500 pesos son 6 pesos 50 centavos. A ver, déjenme ver si estoy equivocado. 6 por el 6% de 500 pesos vendría siendo 30 pesos. No, el 1.125 serían 5, sí, 6.25 serían. Entonces dice uno, en el mes, si multiplica esto usted por 30, estaríamos hablando como de 180 de los 15,000 pesos que usted recibiría como salario mensual o ingreso mensual. Muy bien. Con esos 200 pesos, vamos a ponerle, la gente quiere una pensión como si estuviera en Alemania. En Alemania, el trabajador recibe el 70% de lo que se llama tasa de reemplazo al final de su vida laboral. Después de, ahorita está en la transición de 65 a 67, ¿ya? Pero el 21% de aportación es totalmente del trabajador. Allá en la parte patronal no aporta un céntimo de euro, pero ese es otro asunto. Muy bien. Entonces, resulta que los trabajadores ni siquiera saben cuánto aportan y el desglose porcentual de esa aportación. Pero eso sí, quieren un salario mínimo del 100% de lo último que ganan. Y entra la demagogia de ese ignorante que es el bulto. Es injusto que después de tantos años
reciban el 30 o el 40% de su último salario y vamos a enviar una iniciativa para que reciban el 100% de su salario. Pero no van a desaparecer las Afores. Muy bien. Eso significa que al no desaparecer las Afores, lo cual no puede hacerlo porque no tiene los números que le darían la mayoría calificada, seguirían las cuentas individuales. Entonces dice uno, a ver, con el, ahorita va a haber dos, sería prácticamente el 8 o 9 o 10% del salario base de cotización. Muy bien. Para que el trabajador recibiera el 100% de su último salario, necesitaría haber cotizado durante 35 años el 23 al 25% de su ingreso bruto. Pero luego hay otro problema. ¿Cómo se va a justificar esa sobrepensión si no ha habido dinero aportado por el trabajador o por la parte patronal, etcétera, etcétera? Sin embargo, el bulto lo que quiere es que se haga ruido sobre eso. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de esto? Primeramente, usted, si le interesa, debe leer este documento publicado por la Secretaría de Hacienda, por el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, ya en este gobierno. Esto no es un planteamiento neoliberal, ni de Peña, ni de Calderón. Esta es una publicación de este gobierno. Este gobierno, el SAR, publicó una serie de 5 documentos que se llaman Apuntes sobre el SAT, sobre el SAR. Y este es el número 4. Su título es Dimes y diretes sobre las pensiones en México. Esto, no sé quién lo escribió o quién fue el equipo que lo escribió, pero es un excelente documento. Aquí vienen las razones por las cuales se tuvo que legislar las cuentas individuales. Por eso cuando dice, es que la reforma de Cedillo, no tienen la menor idea de lo que dice el presidente, con todo respeto. No tienen ni idea. Lo que hizo el presidente Cedillo es salvar el sistema de pensiones, porque aquellos que están dentro de la ley del 73 tienen asegurada su pensión con la ley del 73. Esos no son problema. El problema, según López, es los de las cuentas individuales. Pero el problema de las cuentas individuales es que el trabajador no aporta para su pensión. Ya dije el 1.125. Pero aquí viene perfectamente explicado por qué el sistema de reparto carece de toda viabilidad. Vienen los efectos del invierno demográfico, el aumento de las personas adultos mayores, etcétera, etcétera. Busque, por favor, este documento. Ponga usted en su buscador Apuntes sobre el SAR, número 4. Así le ponga a usted y le va a aparecer esto. Imprímalo y léalo, pedacito por pedacito. Y ahí está explicado por qué tenemos el sistema de cuentas individuales. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se tuvo que legislar? Muy bien. Ese es un problema, entonces, de la pensión tan pequeña que reciben los pensionados con las cuentas individuales. La aportación de usted como trabajador o empleado. Y ahora va la segunda. Es la edad mínima de retiro. Está el 65 años, pero viene desde tiempo inmemorial. Prácticamente desde siempre que se crea el sistema, está el 65%. Cuando la expectativa de vida está, ahorita bajó por razones de la pandemia y su pésimo manejo, pero antes de la pandemia andábamos en 77, 78 y probablemente en unos 3 o 4 años recuperemos ese nivel. Entonces, mantener ese límite
de los 65 años, cuando en aquellos años, cuando se implantó, la esperanza de vida era 50 años, 55, es un crimen desde el punto de vista de las finanzas públicas. Hoy necesitamos llevar esos 65 a 70 o a 72 años. No hay otra forma. Si logramos incidir en que el trabajador aporte, que lo que está ya legislado se quede y que el trabajador aporte el 10% de su salario base de cotización, ya tendríamos un 22, 23%. Después, los jóvenes que entren ahorita a los 23, 24, 25 años y coticen de manera ininterrumpida durante 35 años o 40 años, se jubilarían o se pensionarían con una tasa de reemplazo, que así se llama técnicamente, alrededor del 75-80% de su último salario. No hay otra forma. Por eso cuando el presidente dice que vamos a esto y que se me hace injusto esto, no tiene la menor idea de lo que está diciendo el presidente. Exhibe de una manera, eso sí, brillante, su ignorancia, su incapacidad intelectual para entender problemas complejos como el de las pensiones. Hoy, por ejemplo, ya es un grave problema para las finanzas públicas las pensiones con la ley del 73 y todavía faltan alrededor de 5 millones de trabajadores en pensionarse con la ley del 73 y el problema está en las cuentas individuales. El gobierno el 97 asumió esos pasivos laborales y se paga con cargo al presupuesto. Este año, el 2024, los pensionados con la ley del 73, más los adultos mayores que se les van a dar 450, 460 mil millones de pesos, sin haber aportado un solo 5, sumadas esas dos partidas, la de la ley del 73 y adultos mayores, estaríamos en la vecindad de 1.700.000 millones de pesos. Ese es uno de tantos problemas que recibirá el próximo gobierno. Y no hay dinero para seguir aumentando esa pensión. Porque además, demográficamente, cada vez van a ser más los que se van a incorporar porque llegarán a los 65 o a los 70 años. Pero eso, repito, no lo entiende el presidente. Y los que sí lo entienden no se atreven a decirle, señor, eso que está planteando usted, y me van a perdonar mi francés del sur, es una soberana pendejada. El daño a las finanzas públicas sería increíble. Llevaría a la quiebra inmediata de las finanzas públicas. Pero eso no lo entienden. No sé si alguien haya intentado explicárselo a la anticientífica, ¿ah? pero creo que no, pues porque en ese momento diría, bueno, ¿qué hacemos? Como dijo el clásico, caquita y nos la comemos. Las pensiones darán de qué hablar en las próximas semanas, porque el presidente va a sacar esa iniciativa que no tiene probabilidad alguna de aprobarse. Ojo, no tiene probabilidad alguna de aprobarse, pero eso le va a permitir a la anticientífica, al presidente, lanzarse en contra de la oposición porque está impidiendo justicia. No es cierto. Esperemos que de parte de este lado haya alguien que exhiba al presidente en su demagogia, cosa que dudo, porque la ingeniera no le entiende a este tema, ¿verdad? Y las personas que tiene ahí, pues espero se atrevan a exhibir, a desnudar la incapacidad intelectual del bulto presidente López Obrador. Muy bien, vayamos ahora a otro tema. Una de las cosas que me ha sorprendido a mí en estas dos campañas es esa alusión a los jóvenes.
Dice el fosfo, después de echarse varias cervezas carta blancas y ya estar medio pedón, es que nosotros los jóvenes somos la generación somos el sector más numeroso. Está mintiendo, no es cierto. Yo ahorita les voy a decir a ustedes los datos correctos. Nomás para que vean ustedes la clase de mentiroso que es este señor. Ahí les va. Ahí les va a ustedes. Vamos a ver. Al día 4 de enero del 24, es decir, hace 6 días, datos del INE, los menores de 30 años, que serían los jóvenes, es decir, de 29 a 18, 19 años, que son los que votan. Y vamos a ver, serían 1, 8 más 2, 1, serían 13, póngale 4, serían 15, serían 26 millones. 26 millones de votantes o de ciudadanos jóvenes, es decir, los menores de 30 años, escasamente serían el 27% de los 97 millones 188 mil 861 ciudadanos registrados en la lista nominal. ¿Qué diferencia es el 27% del 50 más 1? ¿Verdad? No tienen idea también el fosfo, o será que ya estaba bien incróspido con tanta cerveza carta blanca. Pero otra vez, volvemos al manejo irresponsable de las cantidades. Y esto es un poco como los que manejan la importancia de los migrantes y que los migrantes pa' aquí, pa' allá y todo. Demagogos o ignorantes. Al 4 de enero del 24, la lista nominal del electorado de ciudadanos con credencial confirmada fuera de México son 613,000 ciudadanos. 613,000 de los cuales votarán a lo más el 50%. 300,000, 306,000 y hablan, es que los migrantes, la importancia de... Toma tu importancia, hombre. Pura demagogia o ignorancia que ya no sé cuál es peor. Y luego tenemos estas giras. Acaba de estar la ingeniera en Sonora. Allá fue a Navojoa, a Guatabampo, estuvo en Mochis, le pusieron unos tractores ahí, un recurso que se ha utilizado en las campañas desde la época de Echeverría. Esos tractores no dan votos. Es increíble, señora, que usted, pudiendo realizar un acto importante sobre el problema del campo, con alguien como Enrique de la Madrid que le sabe al asunto, porque Mario Zamora también cae en la demagogia porque quiere seguir siendo senador, ¿ya? Pero un juicio certero, objetivo sobre el problema del campo, Enrique les hubiera dado 20 y las malas si lo hubiera usted dejado hablar con la verdad. Pero ahí le va. Sonora tiene, ahí les va, 2,263,000 votantes, o sea, electores registrados. Y Sinaloa tiene 2,336. Entre los dos estados suman 4,500,000. Para no batallar, 4,600,000. Vamos a suponer que haya una votación. Esos dos estados se caracterizan por un alto abstencionismo. Que haya el 50%. Habría 2,300,000 votos. Cuando uno ve el dispendio, la pérdida de tiempo en esos dos estados, ¿cuándo? Ahí le va a usted. El Estado de México tiene 12,850,000 electores al 4 de enero.
Si le sumamos la Ciudad de México, que tiene 7,842, entre las dos entidades son 12,800 más 7,800, son 20,600. Si usted tuviera pocos recursos, ¿a qué estados dedicaría? ¿A Sonora, a Sinaloa o a la Ciudad de México y al Estado de México? Pero luego si usted le suma Jalisco, ahí le va usted. Jalisco tiene 6,500,000 ciudadanos. Entonces ya van. ¿Cuánto dije? 22 más 6 son 28. Y si suma usted Guanajuato, son 4,700. Ya son 32 en 4 entidades del país. Y si me voy a los 10 más importantes, Veracruz, Puebla, Oaxaca, etcétera, pues es obvio dónde debe prestársele la mayor atención. Sonora. Yo acabo de estar 7 días allá y preguntando y todo. Aquello era una desolación en materia electoral. Nadie quiere que lo mencionen siquiera como potencial candidato a cualquier puesto de elección popular. Y luego llega la ingeniera y en un acto que hizo, creo que en Guatabampo, en Navojoa, está por ahí Ricardo Burs y lo saluda la ingeniera. ¿Qué tal, borrego? ¿Cómo estás? Confundiéndolo con el borrego Gándara. A ver, señora, por favor, no haga usted, perdóneme, no haga el ridículo de esa manera. ¿Usted cree que le cayó muy bien a Ricardo que lo confundiera con el borrego? Aquí sí, no la joda, ingeniera, por favor. ¿Dónde está su equipo de campaña? ¿Dónde está? Si usted no conoce a esas personas, alguien que vaya ahí al frente, es decir, aquí está el señor contador Ricardo Burs. Digo, pero ¿qué tal, borrego? Digo, ¿qué le pasa? Esos son los aspectos que señalo yo. Bueno, será su estrategia, pero el hecho es que la ingeniera, con todo respeto, ha perdido un tiempo valiosísimo. Pero eso nos lleva a algo que es importante. Les daba el número de electores registrados en la lista nominal. 97,168,865. ¿Qué porcentaje piensan ustedes que va a votar, que va a salir a votar? Algunos me hablan del 65, otros del 60. Para no equivocarnos, vamos a decir el 62,5. El 62% de 97 millones son 6 por 9, 54, 6 por 7, 42, son 58 millones, más el 2% es un casi 2 más, estaríamos, son 54, 60 millones de electores saldrían a votar. 60 millones saldrían a votar. Es decir, el candidato que obtenga 30 millones o 31 millones ya ganó la elección. Ya ganó la elección. Entonces, toda la estrategia debe partir de ese tipo de hechos, de esas cifras, pues. Sin embargo, no sé qué pase ahí en el equipo de la ingeniera que andan perdiendo la brújula. Ahora, hay una cosa con los jóvenes. El problema de los votantes jóvenes no es un problema privativo de México. Hace unos días apareció un artículo muy interesante en el New York Times con fecha diciembre 31 del 23. Aquí está el artículo y algunos subrayados. El problema de los votantes jóvenes en Estados Unidos, particularmente para el Partido Demócrata, es un problema viejo que no lo han podido resolver. No es fácil convencer a los jóvenes de salir a votar en Estados Unidos. ¿Usted piensa que es fácil aquí en México? Con unas dirigencias partidarias anquilosadas,
Vea usted el papel que está haciendo Barquito ahorita peleándose por esta presidencia municipal o esta diputación federal que tú me prometiste, que yo te dije que no, pero que tú... Dice uno, ¿ustedes piensan que con esa actitud, con esa conducta, con esa visión van a convocar a jóvenes? No. Y luego ya cuando llegue el nombramiento o la designación, perdón, de candidatos a diputados federales y senadores, pues todo parece indicar que será más de lo mismo. Los mismos viejos, los santones, por acá líderes de sectores, los que se quieren reelegir y el compadre, el amigo, el esto. ¿Usted piensa que los jóvenes se van a sentir atraídos, convocados por esos cuadros políticos o esos arribistas que van a ser designados candidatos? No, no. En esas condiciones, pues, por más que digan vamos a convocar a los jóvenes, es que la ingeniera con su frescura convoca a los jóvenes. No es cierto eso. Ni ellos mismos ni sus estrategas se creen esa mentira. Con este panorama de estos temas que he seleccionado para comentar hoy, lo único que busco es hacerle ver a usted la gravedad de lo que vamos a enfrentar en este proceso electoral, el cual entrará en un interregno de silencio total a partir del 18 de este mes y de ahí al día 31 de enero. Porque a partir del 1 de marzo empezarán 90 días de campaña. Sin embargo, hay un tema que nadie quiere comentar. ¿Qué va a pasar con este impulso que lleva nuestra candidata y entremos a un silencio casi total, al menos en actos públicos, durante, es 18, para el 31 serían 13 días, más 29 de febrero serían 42 días, 6 semanas. ¿Qué va a pasar en esas 6 semanas donde la ingeniera deberá enmudecer? ¿Qué pasará? Es decir, el sistema y este tipo de cosas absurdas en las leyes vigentes en materia electoral, lo que hacen es cortar una campaña de información al ciudadano, de reunirse con ellos, explicarles, etcétera. Punto. Espero equivocarme, pero siento que se va a perder un impulso, pues que ahí estaba, no voy a decir importantísimo, ¿no? Pero al menos ahí iba, pues. Esperemos que no haya un efecto negativo producto de ese silencio y que el 1 de marzo, bueno, pues se empiece otra vez, será todo marzo, todo abril y todo mayo, en el entendido que en marzo la Semana Santa va a caer. ¿Qué semana de marzo cae la Semana Santa? Creo que es la última semana de marzo, si no estoy equivocado. Es el 25, lunes 25. A ver, ¿cuándo? Del 25 al 30, que sé. Ahí te voy. Ahorita te doy bien el dato. A ver, ahorita me van a dar el dato. Entonces, quiere decir que de marzo vamos a tener la semana del 1 al 7, luego la del 8 al 14 y la del 15 al 22. Del domingo 24 al sábado 30. Al sábado 30. Es decir, la última semana de marzo es la Semana Santa y hay vacaciones. Quiere decir que de marzo nomás vamos a aprovecharíamos 3 semanas. Bueno, de modo, así está el calendario. Nada hay que se pueda hacer ahí. En esas condiciones, pues, creo que las cosas pintan mal y se van a poner peor. Mañana, si no hay objeción de su parte, quisiera tratar 2 temas o 3 temas. Uno es esta excelente gráfica que publicó hoy, miércoles,
el periódico El Financiero. Paquete económico 2024 y su distribución. De esto vamos a comentar mañana. Si usted es lector del Financiero, habrá visto este documento, esta gráfica muy interesante y sobre todo muy clara. Muy bien. Y también quiero hacerle algunos comentarios sobre este espectáculo grotesco que nos está brindando el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es un personaje raro que le huye a los reflectores. Yo no sé si porque nada tiene que decir o porque realmente le vale madre su tarea. Está ausente y deja que el subsecretario Llorio sea el que salga a decir una bola de mentiras. Pero este 6 de enero, en una reunión de titulares de embajadas y consulados, acudió a pronunciar un discurso que es lo más arrastrado que he leído yo de todas estas reuniones en muchos gobiernos, y no me explico por qué el doctor Rogelio Ramírez de la O hace esto. Si hay una persona que sabe, como diría el clásico, la neta del planeta en materia de finanzas públicas, es el doctor Rogelio Ramírez de la O. Ahora bien, ¿por qué cae en esta abyección extrema? La única explicación que encontré, consultando con amigos que conocen a este personaje y conocen lo que sucede en Hacienda, y me dijeron lo siguiente: Ángel, no le busques más. ¿Por qué procede así el suavecito o el delicadito? Porque algo le saben tan grave que no le queda otra cosa. Lo tienen agarrado de sálvase a la parte, no puede renunciar, no puede lanzar la menor crítica y tiene que arrastrarse, dicen, cual gusano. Algo muy delicado de su vida personal le saben al doctor Rogelio Ramírez de la O. Ninguno me quiso decir qué era ni darme alguna idea, de tal manera que estoy ignorante totalmente. Pero no te equivoques, me dice. Algo muy grave es que lo tienen agarrado de los cataplines, diría Paco Sea. En esas condiciones, bueno, pues seguirá él alejado totalmente de los espacios públicos y dejando que Llorio, y en ocasiones contadas, salga él a mentir de una manera ridícula y descarnada. De eso hablaremos mañana y de los temas que les dije a ustedes. Y voy a tratar otro tema que me parece importante. Lo enuncio hoy. Una de las cosas que me ha interesado a mí desde hace bastante tiempo es lo que sucedió en la Alemania hitleriana. Alemania en aquellos años, principios de los años 30, era quizá el país en Europa más avanzado en muchos terrenos. Literatura, música, ciencia, industria. Era un país, vamos a decir, la luz que iluminaba, vamos a decir, nuestro camino. Eso era Alemania. Grandes filósofos, etcétera. Y sin embargo, las mentes más lúcidas, las mentes más brillantes de Alemania, esa pléyade de intelectuales, de filósofos, de científicos, se le entregaron a Adolfo Hitler. ¿Por qué? ¿A qué se debió eso? He leído algunas cosas sobre lo que pasó en Francia también y no he llegado yo a una explicación clara, pero sí el fenómeno lo tengo claro. Más aún cuando en este gobierno, guardando las debidas proporciones, diré que la inteligencia mexicana, los doctorados más preclaros y eso, se han entregado
con actitudes que rayan en el retraso mental a López Obrador. ¿A qué se debe ese proceso que llamo yo, y otros también, de idiotización colectiva? De eso vamos a hablar también mañana en la parte editorial. Y tengo un excelente ejemplo. ¿A qué se debe que un personaje que ha estudiado la historia como pocos, el doctor Lorenzo Meyer, se arrastre de una manera absurda ante López Obrador? ¿A qué se debe ese proceso de idiotización en el doctor Lorenzo Meyer? Como ejemplo, ¿verdad? No es el único, evidentemente. Tenemos a la directora de CONACYT, tenemos al director del CIDE y a muchas luminarias en la ciencia, en el arte, en la literatura, en la academia, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar mañana. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 10 de enero del año 2024.